Mi papá dijo, tienes que trabajar mientras tu hermano disfruta, así de simple, y si no te gusta, lárgate, mientras mamá lo respaldaba. Así que dije, genial, entonces me iré y ustedes pueden pagar sus propias cuentas, así de simple. Esta va a ser larga, chicos, pero quédense conmigo porque el final lo vale. Agarren unos bocadillos porque esta historia lo tiene todo: padres con derecho, un niño dorado consentido, abuso financiero y una justicia seria al final. ¿Qué tal, Reddit? Tengo 28 años, soy hombre, y esta es la historia de cómo mi familia con derecho pensó que podía usarme como su cajero automático personal para siempre. Spoiler, estaban completamente equivocados. Antes de entrar en las locuras, déjenme pintarles un panorama de mi infancia. Crecí en una familia de clase media en Ohio. Mi papá, Robert, trabajaba en construcción ganando alrededor de $48,000 al año, y mi mamá, Sandra, era ama de casa, pero pasaba más tiempo en Facebook que cuidando realmente de algo. Mi hermano mayor, Tyler, me lleva 6 años y ha sido el niño dorado desde el primer día. No hablo de una rivalidad normal entre hermanos, hablo de un trato completamente distinto, como si fuéramos de especies diferentes. Tyler recibió una PlayStation 2 cuando recién salió por $320. Yo recibí un Game Boy Color roto que Tyler había lanzado por las escaleras. Tyler recibía zapatillas Nike nuevas cada año escolar. A mí me daban sus viejas zapatillas destrozadas, llenas de agujeros, que tenía que rellenar con periódico. La situación del dormitorio era lo peor. Tyler tenía una habitación enorme al frente de la casa con 2 ventanas, un vestidor y suficiente espacio para todas sus cosas. Yo tenía el cuartito al lado del baño que antes era un armario de almacenamiento. No es broma, todavía había estantes atornillados a las paredes cuando me mudé allí. Mi cama era un colchón gemelo antiquísimo que se sentía como dormir sobre concreto. Cuando preguntaba por qué Tyler tenía la mejor habitación, mi papá solo se encogía de hombros y decía, es mayor, necesita más espacio. Mi mamá, Sandra, ponía los ojos en blanco y decía, deja de estar celoso, fin, no todo tiene que ser igual. Pero esto era lo que realmente me molestaba, no se trataba solo de las cosas. Tyler no podía hacer nada mal a sus ojos. Reprobó 3 materias en segundo año de secundaria, está aburrido, la escuela no es lo suficientemente desafiante. Lo atraparon fumando detrás del gimnasio, los chicos son así, al menos no consume drogas fuertes. Mientras tanto, si yo me olvidaba de sacar la basura una vez, recibía una conferencia sobre la responsabilidad. Lo peor era ver cómo mi mamá, Sandra, le besaba el trasero a Tyler constantemente. Le preparaba sus comidas favoritas, le lavaba la ropa, incluso le limpiaba la habitación. La mujer lo trataba como si fuera un príncipe. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que básicamente lo estaba entrenando para esperar que las mujeres lo sirvieran en todo. Muy saludable, ¿verdad? Mi papá, Robert, era igual de malo, pero de una manera diferente. Trabajaba largas horas en la construcción, volvía a casa agotado y simplemente aceptaba todo lo que Sandra decía. Nunca me defendía ni cuestionaba por qué todo giraba en torno a Tyler. Creo que simplemente estaba demasiado cansado para pelear. Lo único bueno de mis años de adolescencia fue conocer a mi amigo Jack en primer año de secundaria. Este tipo era hilarante y no tenía filtro, exactamente lo que necesitaba en mi vida. Jack venía de una familia normal donde ambos padres trabajaban y todos los hijos tenían que colaborar. Cuando vino por primera vez a mi casa y vio cómo trataban a Tyler, se quedó en shock. Bro, tu hermano tiene 20 años y tu mamá todavía le corta la comida, dijo un día después de la cena. Eso no es normal, amigo. Mi mamá me habría echado de la casa si yo actuara así. Jack se convirtió en mi ancla a la realidad. Señalaba todas las cosas ridículas que hacía mi familia y que yo pensaba que eran normales. Como cuando Tyler recibió una bicicleta de montaña nueva por su cumpleaños y yo recibí una tarjeta de regalo de $10 para Subway. Jack me dijo, eso es una basura total, tus padres claramente tienen favoritos. Lo curioso de Jack es que hacía bromas que cortaban hasta la verdad. Empezó a llamar a Tyler Su Alteza Real y a mi mamá la besadora real de traseros. A mi papá lo llamaba el cajero automático, porque todo lo que hacía era trabajar y entregarle dinero a Sandra para que lo gastara en Tyler. Fin, estás viviendo en una monarquía donde tú eres el campesino, me dijo un día. Tu hermano es el príncipe, tu mamá es la reina y tu papá es simplemente el tipo que paga por todo. Jaque también fue quien me abrió los ojos a lo dañada que realmente era mi mamá. Estaba obsesionada con las apariencias y los símbolos de estatus. Se jactaba con los vecinos sobre los logros de Tyler, como graduarse de secundaria con un promedio de 2.3,
pero jamás mencionaba nada de lo que yo hacía. Cuando entré al cuadro de honor, ni siquiera lo publicó en Facebook. Pero cuando Taylor consiguió un trabajo de medio tiempo en GameStop, del que renunció después de 2 semanas, lo publicó como si hubiera ganado el premio Nobel. Tu mamá es una cazafortunas que se casó con tu papá por su sueldo, dijo Jack sin rodeos, y ahora está criando a Taylor para que sea igual que ella, con derecho y flojo. Jaque venía a mi casa solo para ver el circo que era la dinámica familiar. Se sentaba a cenar con nosotros, viendo a Sandra servirle a Taylor como si fuera realeza mientras yo tenía que servirme solo, y luego simplemente sacudía la cabeza con incredulidad. Esto es como ver un documental de la naturaleza sobre la disfunción, me decía después. Tu familia opera con un conjunto de reglas completamente distinto al de la gente normal. Después de la secundaria, conseguí un trabajo en un taller de reparación automotriz como asistente de mecánico. El salario empezaba en $13 por hora, lo cual no era mucho, pero estaba aprendiendo un oficio y trabajando con mis manos. De hecho, lo disfrutaba. Hay algo satisfactorio en arreglar cosas rotas. Además, los chicos del taller me trataban con más respeto que mi propia familia. Mi jefe, un mecánico a la antigua que llevaba 30 años trabajando con autos, me tomó bajo su ala. Me enseñó todo, desde cambios de aceite básicos hasta reparaciones complejas de transmisión. Finn, me decía, tienes buenas manos para este trabajo, sigue así y ganarás buen dinero. Fue la primera vez en mi vida que un adulto decía algo genuinamente alentador sobre mis habilidades. Mientras tanto, Taylor tenía 24 años y todavía vivía en casa sin hacer absolutamente nada. Su rutina diaria era como un reloj, dormir hasta las 2 de la tarde, bajar tambaleándose en ropa interior, comer lo que fuera que Sandra le hubiera preparado y luego plantarse en el sofá para 8 horas de videojuegos. Después de la cena, que Sandra literalmente le llevaba al sofá, se duchaba y salía con sus amigos hasta las 3 de la madrugada. Repetía lo mismo todos los días. Mis padres simplemente lo permitían. Sandra daba excusas a cualquiera que preguntara por la situación laboral de Taylor, está explorando sus opciones, decía, o está esperando la oportunidad adecuada. Mi tía Rosa una vez le preguntó directamente a Taylor en una barbacoa familiar cuáles eran sus planes, y él simplemente se encogió de hombros y dijo, me estoy tomando un tiempo para descubrir mi pasión. El tipo tenía 24 años y hablaba de encontrar su pasión como si fuera algún tipo de gurú espiritual. Jaque estuvo presente en esa conversación y casi se atraganta con su refresco de tanto reír. Luego me dijo, la pasión de tu hermano es ser un parásito profesional, ya la domina por completo. Fue entonces cuando Sandra empezó a pedirme dinero. Al principio fueron cantidades pequeñas y razonables, Finn, ¿puedes contribuir con $200 al mes para los comestibles, ya que estás comiendo aquí? Me pareció justo. Vivía en casa y comía su comida. Luego pasó a ser 350 para gastos del hogar, después 550 porque la situación estaba difícil. Cada aumento venía acompañado de una historia triste sobre el aumento de los costos y lo difícil que era llegar a fin de mes. Pero aquí está lo que realmente me molestaba, los gastos solo parecían subir cuando Taylor quería algo nuevo. Nueva consola de videojuegos, de repente, la factura de la electricidad era más alta y necesitaban más dinero. Taylor quería inscribirse en un gimnasio, UPS, ¿el seguro del auto subió y podía cubrir yo la diferencia? Era como si Sandra tuviera una habilidad mágica para encontrar nuevos gastos cada vez que Taylor tenía un nuevo capricho. Para cuando tenía 21 años, entregaba $850 de mi sueldo mensual de $1,500 a mis padres. Estaba pagando por comestibles, servicios, seguro de auto del carro de Taylor, que había chocado 2 veces por enviar mensajes mientras conducía, e incluso el paquete premium de cable para que Taylor pudiera ver deportes. Mientras tanto, Taylor contribuía con exactamente $0 y 0 centavos al hogar. Jaque estaba viendo todo esto pasar y se enojaba más cada mes. Amigo, a estas alturas básicamente eres el sugar daddy de Taylor, me dijo. Estás pagando todo su estilo de vida mientras él está sentado jugando Call of Duty. ¿Te das cuenta de que tu hermano nunca ha tenido un trabajo real? Nunca. Y tenía razón. Taylor había trabajado exactamente 2 semanas en un cine cuando tenía 16 años y renunció porque no le gustaba el uniforme. Eso era todo su historial laboral. El punto de quiebre para Jack fue cuando se enteró de que Taylor había sacado una tarjeta de crédito a nombre de mi papá y acumulado una deuda de $3,200 comprando tonterías por internet, equipo de videojuegos, audífonos caros, ropa que nunca usaba, electrónicos aleatorios, solo compras impulsivas porque estaba aburrido. La compañía de la tarjeta de crédito había estado llamando a mi papá durante semanas antes de que finalmente descubriera lo que había pasado.
En lugar de hacer que Taylor la pagara o enfrentara consecuencias, Sandra me pidió que ayudara a pagar la factura de la tarjeta. «Estás loca», explotó Jack cuando le conté. «Tyler comete fraude con tarjeta de crédito y tú tienes que pagar la deuda. Fin, tu familia literalmente te está robando». Pero yo ya estaba tan acostumbrado que me parecía normal. Jack empezó a llamar a nuestro apartamento, ya nos habíamos mudado juntos para entonces, el cajero automático de Finn, porque cada mes mi familia me dejaba sin un centavo con sus emergencias. Lo peor era cómo Sandra planteaba estas solicitudes. Nunca pedía dinero directamente. Hacía que pareciera que yo era egoísta si no contribuía. Finn, somos una familia. Las familias se ayudan entre sí. No querrás ver a tu hermano sufrir, ¿verdad? O se ponía emocional, cría a estos muchachos para que se cuidaran mutuamente. ¿No amas a tu hermano? ¿Sufrir con qué? Vivía sin pagar renta, sin pagar cuentas y sin ninguna responsabilidad, mientras yo trabajaba 50 horas a la semana. ¿Amar a mi hermano? ¿Qué había que amar? El tipo nunca decía gracias, nunca reconocía que yo pagaba su estilo de vida y me trataba como si fuera su banco personal. Recuerdo una conversación particularmente molesta donde Sandra intentó explicarme la situación de Taylor. Finn, tienes que entender, Taylor es creativo. Las personas creativas no pueden tener cualquier trabajo. Necesitan encontrar su vocación. Tú eres más práctico, eres bueno arreglando cosas, trabajando con las manos. Taylor necesita tiempo para descubrir su lado artístico. ¿Su lado artístico? El único logro creativo del tipo era inventar excusas elaboradas para no conseguir trabajo. Estoy demasiado calificado para los puestos básicos, pero no tengo suficiente experiencia para los avanzados, o mi favorita, estoy esperando un trabajo que combine con mi energía y vibra. Jaque escuchó esa explicación y miró a Sandra como si le hubiera salido una segunda cabeza. Señora, su hijo tiene 25 años. En algún momento, incluso las personas creativas tienen que pagar cuentas. Cuando tenía 24 años, me ascendieron a mecánico principal y empecé a ganar $24 por hora, buen dinero para alguien sin título universitario. Pero en lugar de alegrarse por mí, Sandra solo vio signos de dólar. Fin, ahora que estás ganando más dinero, necesitamos que contribuyas más al hogar. Lo dijo al día siguiente de que les conté sobre mi ascenso. No hubo felicitaciones, ni un estamos orgullosos de ti, simplemente pidió más dinero de inmediato. Quería que empezara a pagar $1,300 al mes, lo que me habría dejado con tal vez 450 para mis propios gastos después de impuestos. Cuando dudé, Sandra se volvió completamente loca conmigo. Eres tan egoísta, Finn. Te criamos, te alimentamos, te dimos un techo, ¿y así es como nos lo pagas? ¿Tu hermano necesita apoyo mientras descubre su camino en la vida, su camino en la vida? Taylor tenía 30 años y nunca había mantenido un trabajo por más de un mes. Su camino en la vida era ser un parásito profesional. Jaque estaba presente cuando Sandra vino a nuestro apartamento para discutir mis nuevas contribuciones financieras. Llegó en el auto de Taylor, el que yo pagaba el seguro, con una cartera de diseñador nueva y uñas postizas que probablemente costaban $120. Finn, cariño, dijo con una voz dulce falsa, la familia cuida de la familia. No querrás que tu pobre hermano sufra, ¿verdad? Jaque no pudo contenerse, ¿sufrir con qué? Tiene 30 años y no tiene trabajo, ¿cómo es ese el problema de Finn? Sandra lo miró con una expresión desagradable, esto es un asunto familiar. No lo entenderías. Entiendo que están exprimiendo a Finn para mantener a su hijo flojo, replicó Jack. Eso no es familia, eso es explotación. Fue entonces cuando la máscara de Sandra cayó por completo. Taylor tiene potencial. Solo necesita tiempo para encontrar la oportunidad adecuada. Finn es bueno con las manos, el trabajo manual le sienta bien. Tyler está destinado a cosas más grandes. Ahí fue cuando me di cuenta de que Jack tenía razón sobre ella. Ella me veía como una simple abeja obrera, y a Taylor como algún futuro CEO. En su mente, yo debía financiar el estilo de vida de Taylor para siempre, mientras él se encontraba. La conversación se puso intensa, con Sandra enumerando todas las razones por las que Taylor era especial y diferente, mientras básicamente me llamaba un perdedor de clase obrera cuya única función era apoyar económicamente los sueños de su hermano. De hecho, dijo que algunas personas nacen para trabajar y otras nacen para liderar, y que yo debería estar agradecido por tener un propósito. ¿Y qué exactamente está liderando Taylor?, preguntó Jack, una guild en World of Warcraft. Sandra se enojó aún más, Taylor es intelectualmente dotado. Solo está esperando la oportunidad adecuada para mostrar su talento.
No todos pueden estar satisfechos ensuciándose las manos por salario mínimo. No es salario mínimo, dije. Gano buen dinero. Bueno para lo que haces, respondió Sandra con un tono condescendiente, pero Taylor tiene el potencial de ganar dinero de verdad, dinero ejecutivo. Solo necesita el apoyo de su familia mientras se posiciona para el éxito. Jake simplemente se sentó allí tomando notas en su teléfono. Esto es oro, me susurró. Estoy documentando esta locura para la posteridad. Lo que realmente me dolió fue cómo Sandra hablaba de mi trabajo como si fuera inferior al de Taylor. Yo era bueno en lo que hacía, podía diagnosticar problemas de motor que otros mecánicos no podían resolver, podía reconstruir una transmisión desde cero. Pero en la mente de Sandra, trabajar con mis manos me hacía menos valioso que Taylor, quien literalmente nunca había logrado nada en su vida. ¿Sabes cuál es tu problema, Sandra?, dijo finalmente Jake. ¿Tú crees que Taylor va a ser tu boleto de oro? Estás apostando todo a que algún día él tendrá éxito para que tú vivas con lujos. Pero te tengo noticias, tiene 30 años y su mayor logro es llegar al nivel 80 en un videojuego. No sabes nada sobre el potencial de mi hijo, respondió Sandra molesta. Sé que nunca ha tenido un trabajo, nunca ha pagado una factura y nunca ha asumido responsabilidades. Eso no es potencial, es dependencia aprendida. Sandra se levantó para irse, pero Jake no había terminado, y otra cosa, Finn no les debe nada ni a ti ni a Taylor. Ha estado manteniendo tu hogar durante años, mientras Taylor no aporta nada. Deberías estar agradecida con Finn, no exigiéndole más dinero. Finn conoce sus responsabilidades con esta familia, dijo Sandra fríamente. ¿Y las responsabilidades de Taylor?, preguntó Jake. ¿O esas no existen? Sandra no respondió, simplemente se fue, cerrando la puerta de nuestro apartamento con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Después de que se fue, Jake y yo nos quedamos en silencio por un minuto. Luego Jake dijo algo que realmente me hizo reflexionar. Amigo, ella no te ve como su hijo. Te ve como el empleado de Taylor. Y Taylor no te ve como su hermano, te ve como su cajero automático personal. No eres familia para ellos, eres solo un recurso para explotar. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en lo que Jake había dicho, y me di cuenta de que tenía razón. Cada interacción con mi familia era transaccional. Sandra solo me llamaba cuando necesitaba dinero. Tyler solo me hablaba cuando quería algo. Mi papá solo parecía recordar que existía cuando había que pagar cuentas. Empecé a prestar más atención a cómo mi familia me trataba a mí versus a cómo trataban a Taylor. Cuando Taylor quería algo, era una conversación familiar sobre cómo hacerlo realidad. Cuando yo necesitaba algo, me decían que lo resolviera por mi cuenta. Los deseos de Taylor se convertían en prioridades familiares. Mis necesidades eran solo mi problema. Lo más enfermizo era cómo Sandra torcía todo para hacerme sentir culpable. Decía cosas como la familia cuida de la familia y todos tenemos que sacrificarnos por los demás, pero de alguna manera Taylor nunca tenía que sacrificar nada. Siempre era yo quien tenía que renunciar a cosas, yo quien tenía que trabajar horas extras, yo quien tenía que quedarme sin nada para que Taylor tuviera lo que quería. Las cosas se pusieron realmente mal cuando tenía 26 años. Tyler había estado saliendo con una chica llamada Brittany, que era básicamente una versión femenina de él, con derecho, perezosa y costosa. Sandra la adoraba porque pensaba que Brittany era sofisticada. Ella trabajaba medio tiempo en un salón de uñas y conducía un BMW que su papá le había comprado. Brittany era todo lo que Sandra creía merecer en una nuera, vestía bien, hablaba con un falso acento refinado y sabía cómo jugar el juego. Elogiaba la comida de Sandra, preguntaba por su día y actuaba como si Taylor fuera un gran partido. Sandra se lo tragaba todo. Finalmente, Taylor encontró a alguien que aprecia sus cualidades, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Brittany ve su potencial. Lo que Brittany realmente veía era a un tipo cuya familia pagaría por todo. Nunca pagaba las citas, nunca contribuía con regalos, ni siquiera ofrecía dividir la cuenta de la cena. ¿Por qué lo haría? La familia de Taylor, es decir, yo, estaba cubriendo todo. Tyler decidió que quería proponerle matrimonio a Brittany con un anillo de compromiso de $4,500. No cualquier anillo, tenía que ser de esta joyería elegante del centro porque Brittany había mencionado que solo usaba piezas de calidad. Por supuesto, Taylor tenía exactamente $0 ahorrados para esta compra. ¿Adivinen a quién Sandra pensó que debía pagar por eso? Finn, esto es tan importante para el futuro de Taylor, dijo Sandra al presentarme la idea. Brittany viene de una buena familia. Esto realmente podría ayudar a Taylor a hacer contactos y conseguir un buen trabajo.
Me quedé mirándola. ¿Cómo comprarle un anillo a su novia iba a conseguirle un empleo a Tyler? Su padre posee varios negocios. Si Tyler se casa con esa familia, tendrá conexiones. Este anillo es una inversión en el futuro de Tyler. A ver si entendí bien, yo debía gastar $4.500 de mi dinero ganado con esfuerzo para que Tyler pudiera proponerle matrimonio a una chica cuyo padre quizás le diera trabajo. Este era el plan de negocios de Sandra. Le dije que de ninguna manera iba a pagar por el anillo de compromiso de Tyler. Fue entonces cuando Sandra mostró exactamente qué tipo de persona era. Está bien, sé egoísta, siseo, pero no vengas llorando cuando estés viejo y solo, sin familia. Tyler recordará quién lo apoyó, y Brittany también. Estás arruinando tu relación con tu futura cuñada por dinero. De hecho, intentó manipularme emocionalmente diciéndome que yo estaba celoso de que Tyler hubiera encontrado el amor y que estaba saboteando su felicidad porque yo estaba soltero. No estoy saboteando nada, le dije. Si Tyler quiere proponer matrimonio, puede conseguir un trabajo y ahorrar, como cualquier otro hombre en el mundo. No lo entiendes, dijo Sandra cada vez más agitada. Brittany espera cierto nivel. Está acostumbrada a cosas buenas. Si Tyler le propone con un anillo barato, enviará el mensaje equivocado sobre nuestra familia. ¿Qué mensaje? Que somos personas normales que no gastamos miles de dólares que no tenemos en joyas. Sandra me miró como si hubiera dicho algo profundamente estúpido. Fin, la imagen importa cuando estás tratando de ascender en el mundo. Tienes que parecer exitoso. Las amigas de Brittany tienen anillos de compromiso caros. Tyler no puede parecer pobre al lado de ellas. Jack estaba conmigo cuando ocurrió esto y simplemente se echó a reír. Señora, quiere que su hijo se case pero ni siquiera puede pagar el anillo. ¿Qué clase de familia tan retrógrada es esta? Sandra se enfureció tanto que empezó a gritar, Tyler merece algo mejor que esto, merece una familia que apoye sus sueños. Fin, ahora ganas buen dinero y estás siendo avaro, quedándotelo todo para ti, avaro. He estado manteniendo este hogar durante 5 años. Pago el seguro del auto de Tyler, su comida, su entretenimiento, todo. ¿Cómo voy a ser avaro por no querer pagar también su anillo de compromiso? Porque es tu hermano, gritó Sandra, y esto es importante, podría cambiar toda su vida, sus sueños de no hacer nada mientras su hermanito paga todo, preguntó Jack. Vaya, qué sueño tan ambicioso. Esa noche estábamos comiendo pizza con Jack, y dijo algo que lo cambió todo, Fin, sabes que nunca van a parar, ¿verdad? Lo siguiente será la boda de Tyler, luego el pago inicial de una casa, después los fondos universitarios de sus hijos. Te van a dejar sin nada. Tenía razón. Tenía 26 años, sin ahorros, sin auto, iba al trabajo en motocicleta, y sin futuro, porque cada centavo que ganaba iba destinado a mantener el estilo de vida de Tyler. Sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto?, dijo Jack. Cortarlos por completo. Sin contacto. Que ellos resuelvan cómo pagar el anillo de Tyler por su cuenta. Pero yo tenía miedo. Esta gente me había entrenado desde niño para creer que les debía todo, que cuestionar sus demandas me hacía egoísta e ingrato. La sola idea de decirle no a Sandra me parecía imposible. ¿Y si tienen razón?, le pregunté a Jack. ¿Y si sí estoy siendo egoísta? Jack me miró como si me hubiera salido otra cabeza. Amigo, has estado pagando sus cuentas por 5 años mientras tu hermano de 30 años está sentado rascándose la panza. Si eso es ser egoísta, entonces yo soy el papa. El empujón final llegó cuando Sandra apareció en el taller donde trabajaba. Me acorraló durante mi descanso para el almuerzo, frente a mis compañeros de trabajo, e hizo toda una escena sobre cómo estaba abandonando a mi familia y siendo cruel con mi hermano. Fin, la gente va a pensar que nuestra familia no se apoya entre sí, dijo lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. ¿Qué clase de hermano no ayuda con el compromiso de su hermano? Mi jefe tuvo que pedirle que se fuera, y yo me sentí humillado. Mis compañeros me miraban como si fuera un desalmado que no quería ayudar a su propia familia. Sandra me había hecho quedar como el malo frente a gente que me respetaba. Fue ahí cuando supe que tenía que salir de eso. Ese fin de semana, Jack y yo condujimos durante 3 horas a otra ciudad y encontramos un apartamento. Presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación en el taller, encontré trabajo en un lugar de reparación de autos más grande y le dije a mis padres que había terminado. ¿Terminado con qué?, preguntó Sandra cuando le di la noticia. Terminado con pagar por la vida de Tyler, terminado con ser su cajero automático, terminado con ser tratado como si mi único valor fuera cuánto dinero puedo aportar a esta familia.
La cara de Sandra pasó por unas 5 emociones diferentes: sorpresa, enojo, negación y de nuevo enojo. No puedes hacer esto, Finn. Dependemos de ti. Tyler depende de ti. Entonces tal vez Tyler debería conseguir un trabajo. Sabes que él no puede trabajar en cualquier parte. Tiene estándares. Sí, bueno, yo también los tengo, y mi estándar es no pagar por el anillo de compromiso de un hombre adulto que nunca ha trabajado un solo día en su vida. Durante los primeros meses después de que me fui, mi familia intentó de todo para recuperarme. Sandra llamaba llorando sobre cuánto me extrañaban, traducción, extrañaban mi dinero. Robert me llamó diciendo que estaba abandonando a mi familia y que los hombres de verdad se hacen cargo de sus responsabilidades. La primera llamada llegó 2 días después de mudarme. Sandra lloraba tanto que apenas podía entenderla. Finn, por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto. Tyler realmente no necesita ese anillo caro, podemos encontrar uno más barato. No se trata del anillo, Sandra, se trata de todo. No voy a volver. ¿Y qué pasa con las cuentas, con la hipoteca? Finn, no podemos pagar todo sin tu ayuda. Entonces Tyler necesita conseguir un trabajo. Tiene 30 años, ¿sabes? Tyler no está listo para ese tipo de presión. Es sensible. Necesita apoyo, no exigencias. ¿Sensible? ¿El tipo que gritaba 6 horas al día jugando videojuegos? Pero lo mejor fue Tyler. De hecho, tuvo el descaro de llamarme y decirme: Finn, esto realmente está arruinando mi cronograma. Brittany espera una propuesta pronto y estás arruinando todo. Jake estaba escuchando en altavoz y se echó a reír. Amigo, consigue un trabajo y cómprate tu propio anillo. No estoy hecho para trabajos normales, dijo Tyler. Soy más un emprendedor. Estoy trabajando en algunas ideas de negocio. ¿Qué ideas de negocio?, pregunté. Bueno, estoy pensando en tal vez iniciar un canal de YouTube o algo así. O quizás una tienda en línea. Solo necesito algo de capital inicial. ¿Capital inicial para qué? Aún no lo sé. Todavía estoy en la fase de investigación, pero hay mucho dinero por ganar en línea si sabes lo que haces. Jake y yo nos estábamos muriendo de risa. Un hombre de 30 años sin experiencia laboral quería convertirse en estrella de YouTube para pagar su anillo de compromiso. Tyler, ¿cuánto tiempo llevas investigando estas ideas de negocio?, le pregunté. Como 2 semanas, pero llevo tiempo pensando en el emprendimiento. Solo necesito la oportunidad adecuada. Su investigación consistía en ver videos de YouTube sobre cómo ganar dinero en línea y leer artículos de Hazte Rico Rápido. El plan de negocio de Tyler básicamente era: paso 1, iniciar un negocio; paso 2, ganar dinero. Mientras tanto, sin mis $1,300 al mes, las finanzas de mis padres colapsaron por completo. No pudieron hacer los pagos de la hipoteca, les cortaron los servicios públicos 2 veces y el auto de Tyler fue embargado porque no podían pagar las cuotas. Sandra tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en 15 años, trabajando en Target por $12 la hora. Estaba furiosa por eso y me culpaba por obligarla a trabajar. Incluso publicó en Facebook sobre cómo los hijos desagradecidos abandonan a sus familias, con emojis llorando. Las publicaciones en Facebook eran sinceramente hilarantes. Sandra escribía cosas dramáticas como: algunos hijos olvidan todo lo que sus padres sacrificaron por ellos y el dinero cambia a las personas, incluso a tus propios hijos. Jake las capturaba y me las enviaba con comentarios: mira esta, me testeó, el corazón de una madre se rompe cuando su hijo elige la avaricia sobre la familia. Señora, su hijo tiene 30 años y está desempleado, ¿dónde está su lealtad familiar? Tyler y Brittany terminaron porque él no podía llevarla a ningún lado ni comprarle las cosas que quería. Al parecer, ella le dijo que ya era muy mayor para vivir con sus padres sin un empleo y lo dejó por un tipo que tenía una concesionaria de autos. Esta ruptura envió a Tyler en picada. Me llamó llorando, llorando de verdad, sobre cómo yo había arruinado su relación. Brittany me dejó porque no pude comprarle el anillo que quería, sollozaba. Dijo que no podía ver un futuro con alguien que no tuviera su vida en orden. Tyler, tienes 30 años y nunca has tenido un trabajo. Tu vida no está en orden. Pero estaba trabajando en eso. Tenía planes. Si no hubieras abandonado a la familia, podría haberle propuesto matrimonio y luego resolver lo demás. ¿Resolver el qué? ¿Cómo pagar una boda? ¿Cómo mantener a una esposa? ¿Acaso planeabas tener hijos y esperar que yo también los mantuviera? Tyler se quedó callado por un minuto, luego dijo algo que realmente mostró lo desconectado de la realidad que estaba. Pensé que éramos una familia.
Pensé que las familias se ayudan a lograr sus sueños, ¿y qué hay de mis sueños, Tyler, cuando alguien en esta familia se preocupó por lo que yo quería? Eso es diferente. Tú eres bueno trabajando. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta mi trabajo, pero también me gusta tener dinero extra para ahorrar para mi propio futuro. Me gusta poder comprarme cosas de vez en cuando. Pero ahora ganas buen dinero. No necesitas tanto. Esa era la lógica de Tyler. Como yo ganaba buen dinero, no necesitaba todo, y todo lo que no fuera absolutamente esencial debía ir a mantener su estilo de vida. Jaque y yo seguimos todo este drama a través de mi papá, quien me llamaba cada pocas semanas para actualizarme sobre la situación familiar. No me pedía dinero, creo que en realidad estaba orgulloso de que finalmente me hubiera hecho valer. Solo quería que supiera lo que estaba pasando. Tu madre está teniendo una verdadera llamada de atención, me dijo Robert un día. Se está quejando de que le duelen los pies por estar todo el día de pie en Target. Y le dije, ahora sabes cómo se sentía Finn trabajando 50 horas a la semana para pagar nuestras cuentas, cómo está manejando Taylor el mundo real. Robert suspiró, no muy bien. Solicitó algunos trabajos pero lo siguen rechazando. Resulta que los empleadores quieren personas con historial laboral y habilidades básicas. Se frustró después del tercer rechazo y dijo que buscar trabajo estaba manipulado en contra de la gente creativa. Tyler intentó varios empleos pero no pudo mantener ninguno. Lo despidieron de un restaurante de comida rápida por llegar tarde 3 veces en su primera semana. Renunció a un trabajo de almacén después de un día porque era demasiado físico y el supervisor fue malo con él. Lo despidieron de una tienda minorista por discutir con clientes que no querían escuchar sus opiniones sobre sus compras. Está descubriendo que el mundo real no se preocupa por su potencial. Resulta que los empleadores quieren personas que realmente trabajen, dijo mi papá. La mejor historia que Robert me contó fue sobre la entrevista de Taylor en una tienda de suministros de oficina local. Taylor llegó 20 minutos tarde, usando jeans y una camiseta arrugada. Cuando el gerente le preguntó sobre su experiencia laboral, Taylor dijo que estaba sobrecalificado para puestos de nivel inicial, pero que consideraría trabajar allí temporalmente mientras perseguía sus emprendimientos. El gerente le preguntó qué tipo de emprendimientos, dijo Robert, y Taylor comenzó a explicar su idea de canal de YouTube. Pasó 10 minutos hablando sobre cómo ganaría dinero jugando videojuegos en línea. El gerente simplemente lo miró fijamente. Tyler tampoco consiguió ese trabajo. Mientras tanto, Sandra estaba luchando con su nueva realidad. Nunca había tenido un trabajo real y estaba descubriendo lo difícil que realmente es. Volvía a casa de tarjeta exhausta y quejándose de los clientes, gerentes y compañeros. Sigue diciendo lo injusto que es todo, me contó Robert, como no debería tener que trabajar a su edad, como Taylor necesita tiempo para encontrarse a sí mismo, como tú estás siendo cruel por no ayudar a la familia. Pero finalmente le dije la verdad. ¿Qué verdad? Que ella creó esta situación. Malcrió tanto a Taylor que no puede funcionar como adulto. Y te trató tan mal que tenías todo el derecho de irte. Le dije que si quería culpar a alguien, debería mirarse en el espejo. Fue la primera vez en mi vida que Robert criticaba la crianza de Sandra o admitía que su trato hacia mí había sido injusto. Se sintió bien escucharlo, aunque llegara con 10 años de retraso. 2 años después, me iba genial. Me había certificado como mecánico maestro y ganaba $68,000 al año. Jaque y yo habíamos ahorrado lo suficiente para comprar una casa juntos como compañeros de cuarto y socios. Incluso estaba saliendo con una mujer increíble llamada Ashley, que es enfermera. La vida era buena. Fue entonces cuando Sandra me llamó por primera vez en meses, pero no era una llamada para manipular, era una llamada para suplicar. Finn, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero realmente necesitamos tu ayuda, dijo, y pude escuchar la desesperación en su voz. Resulta que Taylor había sido arrestado por intentar robar piezas de auto del taller donde solía trabajar. Pensaba venderlas en línea para hacer dinero rápido. El idiota fue captado por las cámaras de seguridad y enfrentaba cargos por delito grave. Necesita un buen abogado, Finn. Uno decente cuesta $18,000 solo de anticipo. No tenemos ese tipo de dinero. Puse el altavoz para que Jack escuchara. Estaba haciendo palomitas en la cocina. ¿Dónde está todo ese dinero que ahorraron por no tener que mantenerme?, pregunté. Por favor, Finn. Es tu hermano. Cometió un error, pero no merece ir a prisión. De hecho, robar piezas de auto es exactamente el tipo de cosas que merecen prisión, gritó Jack desde la cocina. Sandra empezó a llorar. Finn, sé que no siempre fui justa contigo. Sé que favorecí a Taylor.
Pero por favor, necesitamos tu ayuda. Tyler ha aprendido su lección. ¿Qué lección? Tiene 32 años y está robando piezas de autos. Eso no es un error, eso es quien es. Entonces dijo las palabras que había estado esperando toda mi vida: tenías razón sobre Tyler. Tenías razón sobre todo. Debí haberlo obligado a conseguir un trabajo hace años en lugar de tratarlo como un bebé. Jaque entró con sus palomitas, sonriendo. Sandra, déjame preguntarte algo, dije. Cuando yo trabajaba 50 horas a la semana para pagar el seguro del auto de Tyler, ¿pensaste en la justicia entonces? No, y cuando te pedí ayuda para comprar botas de trabajo y dijiste que no había dinero, pero esa misma semana gastaste $600 en videojuegos para Tyler, ¿pensaste en la justicia? Fin, por favor. ¿Y cuando me dijiste que yo había nacido para el trabajo manual mientras Tyler estaba destinado a cosas más grandes, pensaste en cómo eso me hacía sentir? Ella lloraba desconsoladamente. Lo siento, Finn. Lo siento mucho. Me equivoqué en todo. Esto es lo que va a pasar, le dije. Tyler va a ir a prisión, porque eso es lo que pasa cuando robas cosas. Tú vas a seguir trabajando en Target, porque eso es lo que hacen los adultos. Y yo voy a seguir viviendo mi vida sin ninguno de ustedes en ella. Pero es tu hermano. No, un hermano no deja que su hermano pague toda su vida mientras él no hace nada. Un hermano no roba del lugar donde su hermano solía trabajar. Tyler es solo un tipo que vivió en la misma casa que yo. Fin, y si te pago de vuelta, y si trabajo turnos extra y te envío dinero cada mes hasta devolverte todo lo que nos diste. Casi me reí. Sandra, ganas $12 la hora en Target. A ese ritmo, te tomaría unos 15 años devolverme todo, y eso si me dieras cada centavo que ganas. Lo haré. Trabajaré en 2 empleos, en 3 si hace falta. El momento para arreglar las cosas fue hace años, no cuando finalmente arrestaron a Tyler. Colgué y bloqueé sus números. Jaque aplaudía con la boca llena de palomitas. 6 meses después, supe por mi papá que Tyler fue sentenciado a 2 años de prisión. Sandra tuvo que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches para pagar los costos legales y aún así no pudo pagar un buen abogado, así que Tyler terminó con un defensor público que apenas hizo algo. Mi papá también me dijo que Sandra finalmente entendió lo que Jake y yo habíamos estado diciendo todo el tiempo, que ella había creado un monstruo al malcriar a Tyler, y ahora estaba pagando el precio. Llora todas las noches, me contó Robert, no solo porque Tyler esté en prisión, sino por haberte perdido a ti también. Sigue diciendo que tiró a su buen hijo a la basura por proteger al malo. Compré una casa sin decirles nada a mis padres. Cuando se enteraron, dijeron, genial, ahora tu hermano tendrá una oficina en casa y sus hijos tendrán más espacio. Yo dije que no, y se volvieron locos. ¿Qué tal, Reddit? Mi familia, que me trató como basura toda mi vida, esperaba que les comprara una casa, y luego intentaron mudarse sin mi permiso. La cantidad de delirio y sentimiento de derecho que vas a escuchar en esta historia es irreal. Así que quédate hasta el final, vale la pena. Tengo 28 años, soy hombre, soldador de Knoxville, Tennessee, y necesito contarles la historia de la opción nuclear más satisfactoria que he ejecutado contra mi familia. Pero primero tienes que entender el contexto. Mi hermano mayor Jared tiene 32 años y ha sido el niño dorado desde que éramos niños. Estoy hablando de un caso total del síndrome del hijo favorito. Este tipo podría haber incendiado la casa y mis padres habrían culpado a las cerillas. Déjame darte una idea con solo 2 momentos que te dirán todo lo que necesitas saber sobre la dinámica familiar. Cuando tenía 14 años, trabajaba los fines de semana en S-Hardware ganando $7.25 por hora, ahorrando cada centavo durante 6 meses para comprarme una PlayStation 3. 6 malditos meses lidiando con contratistas que me preguntaban dónde estaban los destornilladores para zurdos, todo para juntar $400 para esa consola. El día que finalmente tuve suficiente dinero, llegué a casa y encontré a Jared, que tenía 17 años y nunca había trabajado en su vida, jugando con una PS3 nueva en la sala. Oh, tu padre y yo pensamos que Jared merecía algo bonito por sacar una C+ en química, dijo mamá sin siquiera levantar la vista de su programa de cocina. Lo entiendes, cariño, Jared ha estado teniendo dificultades. ¿Dificultades? El chico estaba reprobando química porque pasaba toda la clase enviando mensajes a chicas y vapeando en el baño. Mientras tanto, yo sacaba A's y B's mientras trabajaba los fines de semana, y de alguna manera eso me hacía menos merecedor de una maldita consola de videojuegos. ¿Y mi dinero?, pregunté. Bueno,
Ahora puedes ahorrarlo para algo más práctico, intervino papá. Tal vez unas botas de trabajo nuevas. Jared, ese imbécil, me miró directo a los ojos y dijo, gracias por ahorrar, hermanito, realmente me quitaste la presión de tener que trabajar por esto. La única persona que alguna vez señaló su estupidez fue mi abuelo yo. Ese hombre era pura escuela antigua y dureza. Luchó en Corea, trabajó en la construcción durante 40 años y conducía un Dodge Charger RT de 1969 que sonaba como un verdadero trueno americano. Fue él quien me enseñó a usar herramientas, a arreglar cosas y a detectar tonterías desde una milla de distancia. Tus padres creen que están siendo justos, me dijo una vez mientras cambiábamos el aceite de su Charger, pero justo no significa igual cuando uno de los hijos trabaja y el otro solo recibe. Recuerda eso, Blake. Tienes algo que tu hermano nunca tendrá. ¿Qué es? Pregunté. Columna vertebral y el sentido para usarla cuando importe. Cuando el abuelo falleció durante mi penúltimo año de secundaria, me dejó ese Charger. Mamá y papá inmediatamente comenzaron a presionarme para que lo vendiera. Ese auto vale dinero, solo se va a oxidar ahí sentado. ¿Cuál es el punto? El punto era que era mío, lo primero en mi vida que era verdaderamente y completamente mío. Guardé ese coche en un depósito, pagando $45 al mes de mi salario de S-Hardware. Y cada mes, cuando escribía ese cheque, pensaba en las palabras del abuelo. Ahora déjame contarte lo de la universidad. Me estaba preparando para ir, me había partido el lomo en las clases técnicas de secundaria, trabajaba por las noches en la ferretería ayudando a los contratistas a encontrar los tornillos correctos y explicando por qué necesitaban tornillos galvanizados para proyectos exteriores. Me aceptaron en la Universidad de Tennessee. Pensé que viviría en casa para ahorrar dinero, como un adulto responsable. Jared había ido a Vanderbilt, su escuela soñada, y mis padres cubrieron todo, matrícula, alojamiento, comida, incluso las cuotas de su fraternidad para que pudiera jugar beer pong y hacer contactos con otros hijos de papá. Así que, naturalmente, pensé que me ayudarían también. Error. Error fatal. Nunca olvidaré esa conversación. Estaba sentado en la mesa de la cocina con la carta de aceptación en la mano, listo para hablar de logística. Mamá preparaba su famoso asado y saqué el tema de los gastos universitarios. Si te vas a quedar aquí, tendrás que contribuir, dijo con la misma naturalidad que si hablara del clima. Jared se ganó su beca con nosotros porque se lo merecía. Tú necesitas aprender independencia. Contribuir resultó significar pagar $350 al mes por alquiler y servicios, además de comprar mi propia comida. Eso puede no sonar a mucho, hasta que eres un estudiante de primer año de 18 años ganando el salario mínimo y tratando de pagar los libros. Intenté discutirlo y les recordé cómo lo cubrieron todo para Jared, como él nunca tuvo que preocuparse por el dinero mientras hacía novatadas en Sigma Chi y subía historias a Instagram desde fiestas en azoteas en Nashville. Mamá solo se encogió de hombros, le dimos a Jared lo que necesitaba. Tú eres diferente, Blake. Eres independiente. Ya lo resolverás. Y así lo hice. Tomé turnos extra en S-Hardware, a veces trabajando hasta medianoche reponiendo estanterías y ayudando a aficionados de fin de semana a encontrar sus pinturas. Pasaba cada mañana frente al Starbucks del campus viendo a otros estudiantes comprar sus cafés de $6 y sándwiches de desayuno, mientras yo tomaba de mi termo con café hecho en casa y comía sándwiches de mantequilla de maní con plátano que había preparado a las 6 de la mañana. Cada mes entregaba esos $350 a mis padres mientras Jared llamaba a casa quejándose de que el comedor no era lo suficientemente orgánico. De hecho, le enviaban paquetes de ayuda. Una vez encontré el recibo, $85 en sus bocadillos favoritos, más una tarjeta de regalo de $50 de Kroger. La desigualdad era asfixiante, pero me repetía que algún día valdría la pena. Lo único que me mantenía cuerdo era saber que el Charger del abuelo me esperaba en ese trastero. Cada mes me recordaba a mí mismo que algún día tendría un garaje y el tiempo para devolverle la vida. Después de graduarme, salí de esa casa lo más rápido que pude y encontré un estudio diminuto en Knoxville. Ahí fue donde mi mejor amigo de la infancia, Mason, apareció como la leyenda que es. Este tipo llegó con su vieja camioneta Ford, una hielera llena de bebidas y cero preguntas. Entonces te estás mudando de la casa de los horrores familiares, dijo mientras cargaba cajas en la caja del camión. Ya era hora. Mason es mecánico, siempre tiene una opinión sobre todo. Éramos inseparables desde la secundaria, unidos por las clases de taller y nuestro odio mutuo hacia los idiotas pretenciosos.
Mientras otros chicos se preocupaban por quién salía con quién, nosotros aprendíamos a reconstruir motores y a detectar estupideces desde lejos. ¿Tus padres saben que te vas?, preguntó levantando lo que apenas era un sofá. Se darán cuenta cuando deje de pagar la renta, le dije. Salvaje. Respeto eso. El hombre me ayudó a mover todas mis pertenencias en 2 viajes, y ni se quejó cuando tuvimos que subir mi colchón por 3 pisos de escaleras porque el ascensor no funcionaba. Cuando terminamos, abrió 2 cervezas y miró a mi pequeño apartamento. Bueno, dijo, es pequeño como el infierno, pero al menos es tuyo. Así es Mason, honestidad brutal envuelta en lealtad. Comencé mi carrera como soldador de nivel inicial en un taller de fabricación. Trabajaba muchas horas, vivía a base de cenas congeladas y pura determinación. Mason solía pasar por casa después de su turno en el taller, casi siempre con comida para llevar y anécdotas sobre idiotas que pensaban que podían arreglar sus propias transmisiones. Un cliente vino hoy convencido de que su coche hacía ruido porque el gobierno lo estaba rastreando, decía mientras devoraba un burrito de gasolinera. Resultó que el tubo de escape colgaba de cinta adhesiva y una oración. Una noche, después de unas copas, le conté sobre el Charger que tenía guardado en el trastero. «Tienes un RT del 69 pudriéndose en un depósito», dijo casi atragantándose con la bebida. «Amigo, eso es como tener un unicornio encerrado en un armario». «No es que pueda trabajar en él en el estacionamiento de mi apartamento», respondí. «Buen punto. Pero hombre, cuando tengas un lugar decente, vamos a sacar a esa bestia y hacerla rugir otra vez». Mientras tanto, Jared se graduó con un título en comunicación y se mudó de nuevo a casa. Pasaba sus días jugando Call of Duty y hablando de sus proyectos empresariales mientras nuestros padres seguían financiando su existencia. Cuando finalmente consiguió un trabajo en una agencia de marketing, le organizaron una cena de celebración en Longhorn Steakhouse. Cuando a mí me ascendieron a soldador principal después de 2 años trabajando semanas de 60 horas y aprendiendo soldadura TIG especializada, me llevaron a Applebee's y pasaron toda la comida hablando de lo orgullosos que estaban de Jared por encontrar su pasión. Luego Jared empezó a salir con Jessica, una chica dulce, pero que nunca había mantenido un trabajo más de 6 meses y pensaba que hacer presupuestos era un idioma extranjero. Nuestros padres la recibieron como si fuera de la realeza. Se casaron en una ceremonia que costó más que mi primera camioneta. Nuestros padres pagaron todo, desde las flores hasta el bar abierto. Después de la boda, Jared y Jessica se mudaron a una casa que nuestros padres les ayudaron a comprar. No como un regalo, la llamaron su inversión en el futuro de la familia. Poco después empezaron a llegar los niños. Mason Jr., luego Lily, luego la pequeña Emma. Mis padres se transformaron en los abuelos más dedicados del planeta, comprando juguetes, ropa, ofreciendo cuidar a los niños cada vez que Jared y Jessica querían una noche de cita. Abrieron fondos universitarios para cada niño y comenzaron a planear vacaciones en Dollywood. Traté de que no me afectara, de verdad lo intenté, pero cada reunión familiar era un recordatorio exacto de dónde estaba yo en la jerarquía familiar. Los niños corrían mostrando sus juguetes nuevos mientras yo me sentaba en un rincón viendo cómo mis padres los adoraban. Jared y Jessica se quejaban de los desafíos de la paternidad y mamá inmediatamente ofrecía soluciones, más cuidado de niños, comidas caseras, ayuda con la hipoteca cuando las cosas se ponían difíciles. Empecé a saltarme los eventos familiares. Era más fácil que fingir que todo estaba bien. Bien, dijo Mason cuando le conté que ya no iría más a las cenas familiares de los domingos. Esa gente es tóxica como el infierno. Y usa tus fines de semana para hacer cosas que realmente importan. Entonces decidí que era hora de comprar una casa. Había estado ahorrando durante años, viviendo por debajo de mis posibilidades, guardando cada dólar extra. Tenía suficiente para el pago inicial y estaba harto de tirar dinero en renta. Pero más que eso, quería algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme ni usar para manipularme con culpa. Y, sinceramente, quería un garaje donde por fin pudiera trabajar en el Charger como se debe. Mason se apuntó de inmediato. Ya era hora de que dejaras de hacer rico a tu casero, dijo. Conozco a un buen agente inmobiliario, sin rodeos, no intentará venderte más casa de la que necesitas. Pasamos los fines de semana recorriendo propiedades. Mason tenía una forma de cortar el discurso de venta de bienes raíces que era oro puro. Esta tiene mucho potencial, decía viendo una casa para reformar. Traducción, es un agujero que se tragará tus ahorros y cagará arrepentimiento. O espacio abierto de concepto moderno, lo que significa que derribaron muros de carga y cruzaron los dedos.
En cada casa que veíamos, me aseguraba de revisar bien el garaje. La mayoría tenía garajes diminutos para un solo coche que parecían más bien armarios de almacenamiento. Yo necesitaba espacio para trabajar de verdad. No le conté a mi familia sobre la búsqueda de casa. No porque fuera un gran secreto, sino porque sabía que encontrarían la forma de hacerlo sobre Jared y su creciente familia. Empezarían a sugerir propiedades perfectas para cuando los niños los visitaran o a preguntar por qué necesitaba tanto espacio si solo era una persona. Buena jugada, dijo Mason cuando se lo conté. Díselo después de tener las llaves. Es más difícil fastidiar algo ya hecho. Debería haberlo sabido mejor. No sé cómo se enteraron, pero de alguna manera pasó. Mi compañera de trabajo Sandy, una de esas personas que trata los asuntos ajenos como entretenimiento personal, mencionó en su grupo de iglesia que yo estaba buscando casa. Esa persona resultó ser la prima de Jessica. Antes de que me diera cuenta, la noticia se había esparcido por el árbol genealógico familiar más rápido que los chismes en una reunión de secundaria. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi banco de trabajo limpiando mi equipo de soldadura cuando sonó mi teléfono. Blake, la voz de mamá sonaba artificialmente alegre. ¿Por qué no nos dijiste que estás buscando casa? Debería haberme hecho el tonto, pero estaba agotado y no tenía energía para juegos. Solo estoy mirando, nada serio todavía. Bueno, Jared y yo hemos estado hablando y tenemos unas ideas maravillosas para ti. Vas a necesitar algo con al menos 5 habitaciones, ya sabes, para cuando los niños visiten. Y sería perfecto si pudieras encontrar algo cerca del vecindario de Jared y Jessica. Me quedé mirando mi casco de soldadura, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mamá, no necesito 5 habitaciones. Estoy buscando algo pequeño, solo para mí. Ay, cariño, tienes que pensar en grande. Esta es una oportunidad para ayudar realmente a la familia. Los niños están creciendo y la casa de Jared y Jessica se está quedando pequeña. Si tuvieras un lugar bonito y grande, podrían visitarte más seguido, y todos podríamos pasar más tiempo juntos. Me froté las sienes, sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. No estoy buscando un lugar para que la familia de Jared me visite, estoy buscando un lugar para vivir yo. No seas tonto, Blake. La familia es lo más importante. Querrás tener espacio para todos. Después de colgar, llamé a Mason de inmediato. Quieren que les compres una casa, dijo después de que le conté la conversación. No para ti, para ellos. Quieren que seas el banco y el botones. ¿Verdad que es una locura? Más que una locura, es un nivel superior de parasitismo. ¿Cuánto apuestas a que ya repartieron las habitaciones para los niños? Al día siguiente empezaron a llegar montones de anuncios de casas. Mamá y Jessica, al parecer, se habían autoproclamado como mi equipo personal de bienes raíces, enviándome enlaces a casas enormes con piscinas, suites para invitados y precios que me hacían doler los ojos. Cada una venía con explicaciones detalladas de lo perfectas que serían para reuniones familiares. Mira esta, me escribió Jessica junto con un enlace a una casa colonial de 6 habitaciones. A los niños les encantaría ese patio trasero, y hasta tiene una entrada separada para el apartamento de los suegros. Silencié el chat grupal y seguí buscando por mi cuenta. Mason y yo la encontramos después de semanas buscando. Una preciosa casa estilo rancho de 2 habitaciones en Powell, a unos 20 minutos del centro de Knoxville. Tenía un porche delantero cubierto, pisos de madera originales y una cocina que recibía la luz perfecta por la mañana. El patio trasero era lo suficientemente grande para tener un huerto, y había una sala adicional junto a la sala principal que parecía diseñada específicamente para ver el fútbol los domingos. Pero el verdadero punto de venta, un garaje para 2 coches con un banco de trabajo, instalación eléctrica adecuada y suficiente espacio para trabajar de verdad en un auto. Esta es, dijo Mason mientras recorríamos la casa. Buena estructura, cimientos sólidos y lo mejor de todo, solo 2 habitaciones. No puedes meter una comuna entera aquí. Mira este garaje, dije pasando la mano por el banco de trabajo. Por fin podría llevar el charger a casa. Ahora sí estás hablando en serio. Esa bebé ha estado encerrada demasiado tiempo. Hice una oferta ese mismo día. Cuando fue aceptada, sentí una oleada de alegría pura. Esto era mío. Felicidades, propietario, dijo Mason estrechando mi mano fuera de la oficina del agente inmobiliario. Ahora comienza la verdadera diversión, mantener a los buitres alejados de tu nido. Decidí esperar hasta después del cierre para contarle a mi familia.
Quería disfrutar el momento sin su opinión. Ese fin de semana, mamá llamó para invitarme a cenar el domingo. Haremos asado, dijo, y queremos hablar sobre tu búsqueda de casa. Casi digo que no, pero entonces pensé en lo satisfactorio que sería anunciar que ya había comprado una casa, dejarles claro que su opinión no era necesaria. Claro, dije. Estaré allí. No tenía idea de que caminaba directo hacia una emboscada. Llegué a la casa de mis padres en Farragut exactamente a las 6 de la tarde, mentalmente preparado para cualquier sermón que tuvieran planeado. El olor del asado llenaba el aire y podía escuchar a los niños jugando en la sala. Jared estaba tirado en el sofá, mirando su teléfono, mientras Jessica perseguía a Emma alrededor de la mesa de centro. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor y durante los primeros minutos todo parecía normal. Papá se quejó de la última racha de derrotas de los Titans, Jared habló de un proyecto en el trabajo y Jessica compartió historias lindas sobre los niños. Empecé a relajarme, pensando que tal vez sería solo una cena familiar común. Entonces mamá dejó su tenedor y carraspeó. Entonces, Blake, dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, hemos estado investigando y creemos que encontramos la casa perfecta para ti. Aquí vamos, pensé. Es una preciosa casa de 5 habitaciones en Oak Ridge, a solo 15 minutos de la casa de Jared y Jessica. Tiene un patio trasero enorme para los niños, un garaje para 3 autos y hasta un sótano que Jared podría convertir en su oficina en casa. Parpadeé. ¿Su oficina en casa? Bueno, ya sabes lo apretados que están, continuó mamá como si fuera lo más razonable del mundo. Los niños comparten habitaciones y Jared no tiene un lugar tranquilo donde trabajar. Si tuvieras un lugar más grande, podrían estar más cómodos cuando vayan a visitarte. Visitar, repetí, aunque ya comenzaba a tener una sensación de hundimiento en el estómago por hacia donde iba todo esto. Ya sé que intervino, prácticamente dando saltitos en su asiento. Hemos estado hablando de eso y tiene todo el sentido del mundo. Tú tienes todo ese espacio y nosotros necesitamos más lugar para que los niños crezcan. Probablemente podríamos quedarnos contigo la mayoría de los fines de semana y tal vez incluso más tiempo durante el verano. La miré, luego a Jared, quien asentía como si todo fuera perfectamente normal. ¿Quieren mudarse conmigo? No mudarnos, dijo Jared rápidamente, solo visitar mucho, ya sabes, como lo hace la familia. Sería perfecto. Los niños tendrían su propio espacio y finalmente tendrías una casa llena de vida y risas, continuó mamá, además estarías ayudando a la familia de tu hermano, que es lo que hace una familia. Sentía que estaba en una realidad alternativa. Hablaban de mi casa, una casa que ni siquiera les había dicho que había comprado, como si fuera la solución a todos los problemas excepto los míos. De hecho, dije dejando el tenedor, ya compré una casa. La habitación quedó en absoluto silencio. Incluso los niños dejaron de hacer ruido en la sala. ¿Qué? La voz de mamá fue aguda. Compré una casa, repetí. Es una casa estilo rancho de 2 habitaciones. Cerré el trato la semana pasada. Por un momento nadie dijo nada. Entonces Jared soltó una risa que no sonó divertida. 2 habitaciones, Blake, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde se supone que nos quedemos cuando vayamos de visita? ¿Quién dijo que están invitados? Respondí simplemente. Es mi casa. La compré para mí. La cara de mamá se estaba poniendo roja. Blake, ¿cómo pudiste tomar una decisión tan importante sin consultarnos? Hemos estado trabajando tan duro para encontrar el lugar perfecto para ti. Esto es tan irracional. No necesitaba su ayuda, dije tratando de mantener la voz firme. Sabía lo que quería y lo compré. ¿Y qué hay de nosotros? La voz de Jessica se volvió aguda y llorosa. ¿Realmente necesitamos esto, Blake? ¿Sabes lo difícil que es vivir en esa casa diminuta con 3 niños? Mason Jr. y Lily tienen que compartir una habitación y la cuna de Emma está en nuestro dormitorio. No es justo para los niños. Tomé una respiración profunda. Ese no es mi problema, Jessica. Fue entonces cuando papá decidió unirse a la conversación. Golpeó la mesa con la mano tan fuerte que los vasos de agua saltaron. Estás siendo egoísta, Blake. La familia ayuda a la familia, ¿qué te pasa? Me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza. No soy egoísta. Finalmente estoy defendiéndome. Y si eso me convierte en el villano a sus ojos, que así sea. La habitación estalló. Mamá gritaba sobre cómo me había criado mejor que eso, Jessica lloraba sobre lo injusto que era para los niños, Jared despotricaba sobre cómo siempre había sido difícil,
Y papá solo se quedó allí, sacudiendo la cabeza como si lo hubiera decepcionado personalmente. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. No puedes simplemente alejarte de tu familia así, gritó mamá detrás de mí. Me di vuelta por última vez. Mírenme. Luego subí a mi camioneta y manejé directo al taller de Mason. Lo encontré bajo el capó de un Chevy Malibu, maldiciendo contra un alternador terco. ¿Cómo fue la cena familiar?, preguntó sin levantar la vista. Querían que comprara una casa de 5 habitaciones para que Jared y su familia pudieran mudarse. Mason se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Cómo dices? Le conté todo, la emboscada, sus planes, el final explosivo. Joder, dijo cuando terminé. Fueron parásitos en toda regla, ¿y qué les dijiste? Que ya había comprado una casa. La cara de Mason se iluminó con la sonrisa más grande que le había visto nunca. Eres un maldito genio. Apuesto a que casi se cagaron encima. Más o menos. Bien hecho. Que se jodan, ¿quieres una cerveza? Nos quedamos en su taller hasta la medianoche, hablando de mis planes para la casa. Finalmente le conté que planeaba traer el Charger a casa. ¿Cuándo vamos a sacarlo del depósito?, preguntó. Este fin de semana. Diablos, sí. Ya era hora de que esa belleza viera la luz del sol otra vez. Pensé que ahí acabaría todo. Estaba equivocado. Los mensajes comenzaron esa misma noche. Jessica me mandó una foto de los niños apiñados en sus literas con la leyenda, mira lo apretados que están, ¿de verdad crees que esto es justo? No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que comprar una casa para mí mágicamente había encogido su apartamento? A la mañana siguiente me desperté con 25 llamadas perdidas de mamá y una serie de mensajes de voz cada vez más frenéticos. Blake, tenemos que hablar de esto. Estás siendo irracional. Piensa en los niños. Jared se sumó con su propia dosis de culpa. Pensé que la familia te importaba, pero supongo que estaba equivocado. Mamá ni siquiera pudo dormir anoche por lo alterada que está. Le mostré los mensajes a Mason cuando vino a ayudarme a mudarme a la nueva casa. Jesucristo, dijo mientras deslizaba su dedo por mi teléfono, cargando una caja marcada como cosas de la cocina. Es como si dirigieran una fábrica de manipulación emocional. ¿Quieres que responda alguno de estos? ¿Qué dirías tú? Algo sobre cómo su crisis de vivienda no es tu emergencia, pero con groserías más creativas. Silencié sus números y traté de concentrarme en instalarme en mi casa. Pero era difícil concentrarse cuando mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Habían pasado a Facebook, publicando mensajes pasivo-agresivos sobre lealtad familiar y sacrificio. Jessica compartió una foto de los niños con la leyenda, algunas personas olvidan de dónde vienen. La familia lo sacrifica todo por ti, y así es como les pagas. Los comentarios eran brutales. Personas que no conocían la historia completa me llamaban egoísta e ingrato. Mi propia tía, con la que no hablaba desde hacía años, me llamó para darme una charla sobre poner a la familia en primer lugar. Me enteré de lo que está pasando con Jared, dijo, ¿no puedes encontrar en tu corazón ayudar? La familia es lo primero, Blake. Esta era la misma tía que se olvidaba de mi cumpleaños todos los años cuando yo era niño, pero claro, ahora quería hablar de lealtad familiar. Bloqueé su número y seguí adelante, pero el acoso empezaba a pasar factura. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Mason mientras instalaba cerraduras nuevas en mi puerta principal sin que yo se lo pidiera, estás jugando a la defensiva cuando deberías estar atacando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estás dejando que ellos controlen la narrativa. Le están contando a todo el mundo que eres el imbécil que abandonó a su familia. Es hora de contar tu versión. Pero yo aún no estaba listo para eso. Seguía esperando que simplemente lo dejaran pasar. Y honestamente, ¿por qué iba a perder el tiempo en eso? No me importaba. El fin de semana después de mudarme, Mason apareció con su camioneta y su remolque. Hoy es el día, dijo, la operación liberación del Charger está en marcha. Condujimos hasta el depósito en un silencio cómodo. Cuando subí la puerta metálica y vi el auto del abuelo ahí sentado bajo una lona polvorienta, sentí que algo se abría en mi pecho. Demonios, dijo Mason en voz baja, es hermosa. Quitamos la lona, y aún cubierta de polvo de 3 años, el Charger era impresionante. Azul metálico B5, una pintura que aún tenía profundidad bajo la mugre, defensas cromadas que necesitaban pulido pero no estaban oxidadas, y esas clásicas llantas rally que hacían que cualquier muscle car se viera rudo.
Va a necesitar trabajo, dije pasando la mano por el guardabarros, pero la estructura está sólida. Para eso están los fines de semana, dijo Mason enganchando el remolque, vamos a llevarla a casa. Cargar el auto fue algo emocional en una forma que no esperaba. Era la última parte del abuelo que me quedaba, y finalmente llevarla a un lugar donde pudiera trabajar en ella se sentía como honrar su memoria. Cuando la metimos en mi garaje, Mason abrió 2 cervezas y simplemente nos quedamos ahí mirándola. Tu abuelo tenía buen gusto, dijo. ¿Cuál es el plan? Primero hacerla arrancar, luego veremos qué necesita. Eso se convirtió en nuestra rutina de los sábados. Mason llegaba con café y donuts, pasábamos la mañana trabajando en el charger y luego nos sentábamos en mi porche trasero, tomando algo y hablando mierda sobre todo, el trabajo, la familia, el juego que estuviera en la tele. El coche se volvió nuestra terapia. Cada tornillo que girábamos, cada pieza que limpiábamos o reemplazábamos era un paso más lejos del drama familiar y un paso más cerca de algo que era puramente nuestro. Mason tenía una forma de hacer que incluso los problemas mecánicos más frustrantes parecieran manejables. Los carburadores se inundaron otra vez, decía sin mirar hacia arriba desde el motor, pero así es como ella dice que nos extrañó. Trabajar en el charger me daba algo en que concentrarme además del constante acoso de mi familia. Cuando mi teléfono vibraba con otro mensaje de manipulación emocional, podía ir al garaje en lugar de caer en la rabia. El punto de quiebre llegó cuando Jared y Jessica aparecieron en mi casa sin invitación. Estaba en el garaje con Mason, intentando que el motor del charger arrancara por primera vez en 3 años, cuando oí portazos en mi entrada. Miré hacia arriba y vi a los 3 niños corriendo hacia mi portón trasero, mientras Jared y Jessica venían detrás con maletas. Sorpresa, gritó Jessica alegremente, pensamos venir de visita. Mason y yo nos miramos. Él alcanzó su teléfono en silencio para documentarlo todo. Me puse de pie y me limpié las manos con un trapo. No recuerdo haberlos invitado. Vamos, Blake, dijo Jared rodando los ojos, somos familia, no necesitamos invitaciones formales. En realidad, si las necesitan, dije bloqueando su paso hacia mi puerta trasera. Esta es mi casa. No seas así, dijo Jessica, los niños estaban tan emocionados por ver tu nuevo lugar, mira qué felices están. Mason Jr. y Lily efectivamente corrían por mi patio, pero estaban pisoteando mi jardín de hierbas y arrancando las flores de las macetas que acababa de arreglar. La pequeña Emma estaba sentada en mi huerto de tomates, haciendo pasteles de barro con la tierra recién preparada. Llévenselos de aquí, dije con la voz peligrosamente calmada. Solo son niños, dijo Jared, no están haciendo daño. Están destruyendo mi jardín. Sácalos ya. ¿Por qué hablas así, hermano? Jared levantó la vista de su teléfono. Fuera de mi casa. Fuera de mi patio. Llévate a tus hijos y vete. Estás siendo ridículo, sollozó Jessica, vinimos desde tan lejos. No les pedí que vinieran. No los invité. Esta es mi casa y quiero que se vayan. Está bien, dijo Jared finalmente, ya con cara de fastidio, pero no esperes que sigamos intentando incluirte en esta familia. ¿Estás tomando tu decisión? Sí, dije. La estoy tomando. Se fueron, pero no antes de que los niños dejaran huellas de barro por toda mi casa y Emma rompiera uno de mis portarretratos. Pasé el resto del día limpiando el desastre. Mason ayudó sin que se lo pidiera, y cuando terminamos, volvimos al garaje. ¿Quieres sacar tus frustraciones con este carburador?, dijo pasándome una llave. Está más terca que nunca. Esa noche, después de que Mason se fue, me senté en el garaje mirando el charger y pensando en el abuelo. Él les habría dicho que se fueran al infierno hace años. Tal vez ya era hora de que yo empezara a canalizar más de su carácter. Después de cambiar mi número y bloquearlos en redes sociales, el acoso se detuvo por un tiempo. Mason y yo pasamos los fines de semana trabajando en la casa, construyendo huertos elevados para reemplazar lo que los niños destruyeron, arreglando la sala, instalando un nuevo ventilador en el techo del dormitorio. Pero nuestro proyecto principal era el charger. Lo hicimos arrancar después de 3 semanas de trabajo de fines de semana, y la primera vez que ese 440 rugió con vida, juro que sentí al abuelo sonriendo en algún lugar. Escucha eso, dijo Mason sonriendo mientras el motor se acomodaba en un ralentí suave, ese es el sonido de la libertad. Empecé a tener esperanzas de que tal vez por fin habían captado el mensaje. Me volqué en el trabajo, pasé los fines de semana arreglando la casa y avanzando con el coche, incluso empecé a salir con alguien. Sentía que podía respirar.
Fue entonces cuando mamá apareció en mi puerta con un cobler de durazno y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hola, cariño, dijo, como si hubiéramos hablado ayer y no hacía semanas. Pensé en pasar a ver cómo estabas. Error estúpido, la dejé entrar. Dejó el cobler en mi encimera y miró alrededor de la casa como si estuviera haciendo inventario. Esto es encantador, Blake. Has hecho un trabajo maravilloso. Gracias, dije, esperando el golpe. Quería disculparme, dijo sentándose a la mesa de mi cocina. Las cosas se calentaron un poco y me di cuenta de que estábamos equivocados al presionarte. Has trabajado duro por esta casa, y debí respetar tu decisión. Por un momento sentí que me ablandaba. Tal vez realmente estaba tratando de enmendar las cosas. He estado pensando, continuó, tal vez podríamos tener un nuevo comienzo. Me encantaría volver a visitarte algún día, tal vez traer a Jared y a los niños. Les encantaría ver tu casa. Y ahí estaba. No creo que sea una buena idea, dije con cuidado. Las cosas siguen bastante tensas. Por supuesto, lo entiendo. Ella dijo eso con su sonrisa falsa, pero sería lindo que la familia viera lo que has logrado, y a los niños les encantaría ese patio trasero. Noté cómo sus ojos se movían por toda la habitación, como si estuviera midiendo el espacio, como hacía preguntas detalladas, como si tenía una llave de repuesto escondida en algún lugar. Después de que se fue, no pude quitarme de encima la sensación de que algo no cuadraba. El momento era demasiado conveniente. Había pasado semanas acosándome, y en cuanto los bloqueé, de repente quería hacer las paces. Decidí confiar en mis instintos. Mason ya había instalado el sistema de seguridad y me aseguré de que todas mis ventanas estuvieran seguras. 3 días después descubrí por qué. Había salido a hacer diligencias, Walmart, Lowe's, recogiendo un nuevo arrancador para el Charger, cosas normales de un sábado por la mañana. Regresé a casa alrededor del mediodía, con los brazos llenos de bolsas de compras, y de inmediato noté el SUV de Jared estacionado en mi entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Torpemente busqué mis llaves para abrir la puerta y fue entonces cuando los escuché adentro, voces, risas, el sonido de niños corriendo. Abrí la puerta de golpe y encontré a Jared, Jessica y los 3 niños instalándose como si nada en mi sala. Habían traído equipaje, estaban desempacando. ¿Qué demonios está pasando?, exigí. Oh, hola Blake, dijo Jared como si fuera lo más normal del mundo. Decidimos mudarnos mientras estabas fuera. Mamá nos dio su llave. ¿Qué llave?, lo miré fijamente. ¿Estás loco? No seas dramático, dijo Jessica, sacando ropa de una maleta. Realmente necesitamos el espacio, y tu casa es perfecta para nosotros. Mamá dijo que lo entenderías. Mamá no vive aquí, grité, yo sí. Mira, Blake, dijo Jared con ese tono condescendiente que había perfeccionado desde niño, estás soltero, no necesitas todo este espacio. Nosotros tenemos 3 niños. Tiene sentido. Saqué mi teléfono y empecé a marcar 911. En serio, dijo Jessica. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propia familia? Obsérvame, dije. Cuando llegaron los agentes del sheriff del condado de Knox, Jared y Jessica intentaron explicar que eran familia, como si eso les diera derechos de ocupación. A los oficiales no les impresionó. Les dijeron que estaban invadiendo propiedad privada y que tenían que irse de inmediato. Esto es ridículo, murmuró Jared mientras empacaba sus cosas. Somos tu familia. No, dije observándolos mientras metían su equipaje de nuevo en el SUV, la familia no irrumpe en la casa de otros. Después de que se fueron, llamé a Mason. ¿Qué hicieron?, dijo cuando le conté lo que pasó. Se mudaron, toda la familia, con maletas. Voy para allá. No toques nada hasta que llegue. Llegó 20 minutos después con una caja de herramientas y una mirada como si estuviera listo para cometer un crimen. ¿A dónde fueron?, preguntó, mirando alrededor como si esperara encontrarlos escondidos en algún lugar. Se fueron. La policía los obligó a irse. Bien. Ahora vamos a cambiar estas cerraduras y voy a instalar algunas mejoras que no verán venir. Pero eso ya no era suficiente para mí. Estaba harto. Llamé a un abogado y mandé redactar cartas de cese y desistimiento para todos ellos. Las cartas detallaban todo lo que habían hecho, el acoso, la entrada ilegal, los ataques en redes sociales, y dejaban claro que cualquier contacto adicional resultaría en acciones legales. Mason tuvo otra idea. ¿Sabes lo que necesitas?, dijo sacando algo de la parte trasera de su camioneta.
te tengo un regalo de inauguración. Era un felpudo personalizado que decía familia no bienvenida en letras negras en negrita. Lo mandé a hacer especialmente, dijo sonriendo. Pensé que te vendría bien algo de honestidad en la publicidad. Estallé en carcajadas, la primera risa genuina que tenía en meses. ¿Estás loco? No. Soy práctico. Ahora todos saben a qué atenerse antes de tocar el timbre. Ese mismo día hice algo que nunca había hecho antes, me defendí. Publiqué mi propia actualización en redes sociales, explicando tranquilamente mi versión de la historia. No mencioné nombres, pero expuse los hechos, que había comprado una casa para mí, que ciertos miembros de la familia esperaban que los alojara gratis, y que cuando me negué, lanzaron una campaña de acoso que incluyó irrumpir en mi casa. La respuesta fue inmediata. Amigos con los que no hablaba desde hacía años me contactaron para ofrecer apoyo. Compañeros del taller de soldadura, que habían oído rumores sobre el drama, se acercaron para decir que habían pasado por situaciones similares. Incluso algunos miembros de mi familia extendida, personas que habían recibido una versión muy diferente de la historia, se disculparon por juzgarme. Pero lo mejor de todo fue el silencio de Jared, Jessica y mis padres. Por primera vez en meses, dejaron de escribir, dejaron de llamar, dejaron de presentarse sin invitación. Había encontrado mi voz, y era poderosa. Unas semanas después, recibí una carta de un abogado que representaba a Jared y Jessica. Amenazaban con demandarme por alienación de afecto y angustia emocional intencional. Eso me hizo reír. Mi abogado también se rió cuando le mostré la carta. Esto es ridículo, dijo. No tienen ningún caso. Si acaso, tú podrías demandarlos por acoso e invasión de propiedad privada. Lo consideré, de verdad que sí. Pero al final decidí que prefería usar mi energía en construir mi nueva vida que en destruir sus viejas expectativas. Ese fin de semana Mason apareció con comida china para llevar y una hielera llena de cervezas. Cena de celebración, anunció. Oficialmente sobreviviste a tu familia tratando de destruir tu vida. Eso merece pollo General Tso y bebidas baratas. Nos sentamos en mi porche trasero, comiendo lo mein y viendo el atardecer sobre mi pequeño y perfecto jardín. A la mañana siguiente, volvimos al garaje a trabajar en el Charger. Ya lo habíamos hecho funcionar, pero ahora estábamos con los detalles, nuevas pastillas de freno, fluidos frescos, puliendo el cromo hasta que brillara como nuevo. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Mason mientras quitaba un rayón en la puerta del pasajero. No solo del coche, sino de ti. Por defenderte. Sí, dije ajustando la mezcla del carburador. Creo que lo estaría. Hoy estoy sentado en mi sala, tomando café de mi taza favorita, mirando el huerto de tomates que replanté y que ahora florece. La luz de la mañana entra por mis ventanas y puedo oír el motor del Charger calentando en el garaje. Mason ha empezado temprano a instalar el nuevo sistema de escape que pedimos. Mi teléfono está en silencio. Mi casa es mía. Y finalmente, soy verdaderamente libre. A veces la gente me pregunta si extraño a mi familia. Sinceramente, no puedes extrañar lo que nunca tuviste de verdad. Así que, para cualquiera que esté pasando por algo similar, tu vida es tuya. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es cortar de raíz a la gente tóxica, de una vez y para siempre. Y si tienes la suerte de tener un amigo como Mason,